Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos. Un saludo de aquí, desde las Islas Británicas, de parte de este servidor, Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal. Hoy voy a hablar otros dos temas importantes para que lo observemos y para que en compañía hagamos reflexión sobre ello. Hoy voy a hablar del sufrimiento y hoy voy a hablar del dolor. Es muy sencillo comprender que nosotros todos estamos haciendo una obra de teatro. Todos nosotros estamos en una obra de teatro donde nos han escrito el guión. Cuando eres consciente, tú escribes tu guión. Cuando tú no eres consciente, te escriben el guión que vas a representar a partir de un personaje. Ese personaje tú lo vas a identificar con un nombre, con un apellido, y ese personaje va a funcionar en ese escenario de la vida acorde a lo que te han escrito. ¿Quiénes le escriben eso? Pues participan muchas personas de forma muy inteligente. Y tú te crees que ese personaje, que prácticamente es tu pequeño yo, tu pequeño ego, es tu identidad. Tú te lo crees. Y va muy acorde al pensamiento. Y el pensamiento siempre está en forma inconsciente. Entonces, cuando nosotros estamos en ese personaje de forma inconsciente, donde otro nos ha escrito la historia, de pronto esa historia está escrita por las experiencias de vida que hemos tenido. Y ahí se construye más sólidamente lo que llamamos personalidad, que viene de personaje, que viene de actor. ¿Por qué se da el sufrimiento? El sufrimiento es muy sencillo. Primero nos han dicho que el sufrimiento es opcional. Hasta está por ahí en unas canciones ese tipo de expresión. Pero en realidad el sufrimiento se da es para el ego de la persona. Se da para esa representación, ese personaje, esa identidad que creemos nosotros, que somos nosotros. Y el ego realmente está hecho de todo lo que nosotros no queremos ni aceptamos. El ego se afecta muy fácilmente por una expresión. El ego se afecta por un comportamiento. El ego se afecta por un recuerdo. El ego se afecta por una actitud o por una no actitud de una persona. El ego siempre busca estar destacado. El ego es lo que nosotros nos creemos que es la identidad. Y el ego normalmente es un copión. Copia hasta expresiones, comportamientos, culturas, actitudes. Bueno, es sencillo. El ego no es realmente nuestra identidad, pero la gente se lo cree. Nuestra identidad realmente no tiene forma, no tiene sitio, no tiene espacio y no copia de nadie. Nuestra real identidad es un estado interior que no tiene forma, no tiene tiempo, no tiene espacio y que no participa de la mente. Hay que tener muy claro estos dos sitios, la mente y el ser. Entonces la mente inconsciente creó ese personaje y ese es el que se lastima y se da el sufrimiento y las personas lo dicen. Yo sufro por lo que me hizo mi marido. Yo sufro por lo que me hizo mi hijo. Yo sufro por lo que me hizo mi jefe conmigo. Yo sufro, o sea, está sufriendo sencillamente el ego nuestro que vive de las formas, que vive de las circunstancias y que vive de lo que estamos interactuando en el mundo exterior. Y lo que va en contra de ese ego, pues lógicamente genera sufrimiento. Si nosotros comprendemos que realmente
no somos lo que realmente nos han escrito el pensamiento inconsciente, sino que somos una energía inteligente de no forma, que no necesita tener identidad y que simplemente se encuentra en el espacio interior a través del silencio. Mi querido amigo, esto es algo que se lleva a la práctica. Cuando aprendemos a vivir en nuestro presente, cuando aprendemos a comprender que simplemente el presente es cambiante y que no tiene nada fijo, nos desujetamos de una identidad. El que se sujeta a algo que ya no está, a un sufrimiento que ya no está, que ya no existe, pues lógicamente va a tener unos efectos en su cuerpo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico. Desarrollamos enfermedades sencillamente por algo que ya no existe, pero que nuestro ego dice, ahí está, yo recuerdo cuando me golpeó, yo recuerdo cuando me humilló, yo recuerdo cuando no me ayudó con esto, yo recuerdo, bueno, ahí está el sufrimiento de la persona y el sufrimiento va directamente a su ego, va directamente a lo que cree que lo identifica. Y hay gente aferrada a las cosas que ya no existen, que eso genera más sufrimiento. Aferrarse porque ya quedas una memoria a algo que no existe, porque nuestra realidad es cambiante. Nuestra realidad es, en este instante estamos cambiando. Yo aquí, a pesar de que estoy sentado acá, mi cuerpo está haciendo un proceso cambiante de regeneración de células. El espacio-tiempo va cambiando, ya no son las 2 y 5, 2 y 10, bueno, va cambiando. Nuestro físico, lógicamente, va transformándose. Y nuestro pensamiento, lógicamente, se va transformando. La persona que está ahora es muy diferente a la persona que tenía 10 años, 18 años o 20 años. Mi forma de pensar también va cambiando. Todo cambia, mis queridos amigos. Entonces el sufrimiento se da cuando yo creo que nada cambia. El sufrimiento se da cuando ataca mi ego. El sufrimiento se da cuando no se hace lo que yo quiero, que es egoico. Lo que yo pienso, que es egoico. El sufrimiento se da cuando tú tienes apego a las cosas. Pero realmente el sufrimiento existe, es solo para el ego. Cuando tú dejas de ser ego, dejas de sufrir. Cuando tú dejas sencillamente el programa inconsciente aprendido, el pasado, dejas de sufrir. Cuando tú te identificas con lo que realmente eres, tu identidad real no tiene forma, no tiene estado, no tiene sitio, no tiene lugar. Es una presencia que se vive y se experimenta en el aquí y en el ahora. Y es una presencia de espiritualidad. Esto es algo hermoso, algo fantástico. Por eso yo no necesito juzgar a nadie, porque lo que yo estoy juzgando ya no existe. Ya pasó, ya dejó de ser. Por eso yo no tengo por qué tener apegos a algo que ya no existe. Mira la gran mentira que nos hace la mente inconsciente de aferrarnos a algo que yo quiero controlar, que yo quiero dirigir, pero que realmente nadie controla. Nadie puede controlar el hecho de que todo cambia. Nadie puede controlar el hecho de que todo cambia. Lo que sí podemos hacer es darle aceptación. Cuando tú le das aceptación a un hecho, puede ser la pérdida de un ser querido, aunque no está perdido porque está transformando, el cambio de un hijo de actitud frente a la madre, el hecho de ya cambiar de trabajo. Cuando tú aceptas esos cambios con amor, entendiendo que todo es cambio, no existe el sufrimiento. Sufrimiento, igualdad, ego e inconsciencia. Sufrimiento, igualdad, apegos. Sufrimiento es no trascendencia, es no aceptación. Entonces el sufrimiento va a depender del estado de conciencia que tenga la persona, mi querido amigo.
El estado de conciencia define el nivel de sufrimiento o no sufrimiento. Si algo sucedió muy horrible, entiendo que ya no está, que ya pasó, que el recuerdo sí me lo trae, pero el recuerdo no es mi identidad. Y el recuerdo realmente ya no existe, sino que es una imagen una imagen que tengo de algo que no está en el presente. Cuando yo comprendo esto, el sufrimiento ya no existe. Cuando yo comprendo el cambio dinámico de la energía y de la vida, yo no sufro. El ego sí quiere poseer. El ego no quiere que su mujer no lo deje. El ego no quiere que su empresa no lo bote. El ego no quiere que su hijo se le vaya. El ego no quiere que su madre muera. El ego es una fantasía de posesión de algo que no podemos controlar. Podemos observar, podemos experimentar, pero no lo podemos controlar. ¿Quién evita el fallecimiento de nuestra madre? ¿Quién evita el fallecimiento de un hijo? Nadie lo puede evitar. Pero nuestro ego dice, Dios me castigó al quitarme mi hijo. Mire la forma inconsciente y absurda que empezamos a justificar y a juzgar como si fuéramos autoridad, sabiendo que no somos autoridad. Hay unas personitas por ahí que dicen, se me fue mi hermano, pero eso fue que Dios no va conmigo. Un poco de cosas sin sentido y sin lógica, muy típicas de tu ego. Entonces, mi querido amigo, si tú comprendes dos sencillos detalles, todo cambia, nada permanece fijo. Entonces, ubícate en el hecho de que si nada permanece fijo, entonces nuestra realidad es ¿cuál? Nuestra realidad no tiene forma. Nuestra realidad no tiene ninguna cosa quieta, estática. Todo se va a transformar y tenemos que vivir en esa aceptación de la transformación para estar en tranquilidad. Y los cambios son positivos, aunque lo veas como algo horroroso. El hecho de dejar a tu ex, no, es algo novedoso porque hay un aprendizaje en el dejarlo. Hay un aprendizaje y una observación en la experiencia, que eso es lo que tengo que hacer, mirar sin juzgar, para tener una nueva relación donde ese aprendizaje me ha servido para crecimiento. Por eso todo se va transformando. El pensamiento nuestro de hace 10 años, 15 años es muy diferente al presente. Hay que hacer la trascendencia, mis queridos amigos. Entonces el sufrimiento se da es solamente para las personas con un ego, con una no aceptación. El sufrimiento, por ejemplo, va a estar en las personas de un nivel de conciencia muy bajo. El sufrimiento va a estar en el apego del ser humano. Nosotros no tenemos forma ni tiempo. Estamos en un cuerpo físico, pero el cuerpo cambiará. En una experiencia de vida que tiene una fecha y tiene una fecha en que devolvemos el cuerpo. Pero nuestras acciones, ¿dónde las tenemos que ubicar? En el presente, disfrutando el presente al máximo, sin contaminar el presente con algo que ya no está. Desujetando. La enfermedad viene cuando yo no desujeto, cuando yo no libero el hecho que ya pasó y que me hizo un efecto. Cuando yo no acepto, cuando yo no trasciendo. Y voy a la segunda parte. El dolor físico, que lógicamente es un dolor ya material, físico, ya existe la prueba y el experimento de poder controlar el dolor físico, mis queridos amigos. El doctor Escudero le enseña a la gente cómo ir a una cirugía sin necesidad de anestesia. Cómo nosotros a través de nuestra mente, pero nuestra mente consciente, no la mente inconsciente, podemos tranquilamente a través de una mente consciente dar una orden a nuestro cerebro de anulación del dolor. Esto es algo fantástico y por eso la gente de la India, la gente que medita y ahora el médico, el doctor Escudero en Barcelona lo practica. Es posible también anular el dolor. Entonces es posible anular el sufrimiento y anular el dolor. Pero para eso tenemos que ser sencillamente seres que tienen conocimiento de los campos de energía,
donde yo le doy una orden a mi cuerpo de anulación. Él comienza un ejercicio, yo quiero que lo observen, muy sencillo, donde le dice a la persona, a través de una pequeña hipnosis ericksoniana, que segregue saliva para que se dé cuenta de que su saliva está espesa y está consciente y está controlando el hecho de segregación de saliva, y luego se da la orden de anulación de una área del cuerpo y le pone una aguja y lo atraviesa y la persona anula el dolor físico. Entonces, el dolor físico también puede ser eliminado cuando llegamos a esa trascendencia de control de nuestro cerebro, de las órdenes que damos a través de la mente consciente. El dolor y el sufrimiento son anulables. No estoy hablando algo de mentiras que me he inventado, son realidades prácticas. Realidades prácticas. Lo que pasa es que no creemos ni conocemos cómo funciona nuestro cuerpo. Pero yo puedo controlar mi cuerpo y las segregaciones en mi cuerpo cuando soy consciente de mi cuerpo. La gente no es consciente de su cuerpo. La gente piensa que lleva un costal y le da cualquier tipo de comida, ¿sí? No hace contacto con su cuerpo, no lo escucha, no empieza a escuchar su cuerpo, no empieza a hablar con su cuerpo. Y el cuerpo tiene una inteligencia propia donde se conecta contigo y donde yo puedo ya controlar mi cuerpo. Igual que la respiración, tú empiezas a ser consciente de tu respiración porque lo estoy diciendo, porque lo estoy expresando, pero realmente antes no era consciente de tu respiración, ni de tu circulación, ni de tus campos energéticos. No somos conscientes de eso, andamos en automático, como máquinas automáticas, y nosotros no somos máquinas, somos inteligencia extrema en desuso. Por eso es tan importante aprender a manejar nuestros campos de energía, aprender a manejar nuestra respiración, que es potencialidad. Aprender a controlar nuestro dolor y nuestro sufrimiento es viable, mis queridos amigos. El sufrimiento simplemente lo dejas cuando dejas a tu pequeño yo, a tu pequeño ego, a tu pequeña inconsciencia que crees que te está identificando. Cuando vives en un presente muy sencillamente cambiante, ya al instante cambió, entonces ¿a qué me aferro yo? ¿A qué o qué busco yo? ¿Qué control busco yo si yo no lo puedo controlar? Yo simplemente puedo experimentar y puedo observar que soy presencia, en una esencia, pero esa esencia es mi contenido, mi presencia física y una esencia, pero mi contenido es esencia infinita y es energía inteligente que tiene la humanidad y que no sabe usar. Es una energía inteligente que simplemente no tiene espacio ni tiempo, pero que está en ti, y es física cuántica lo que estoy hablando, mis queridos amigos. Pueden buscar el maestro Eckhart Tolle, lo explica muy claro también esto que estoy tratando de hablar a través de su texto, a través de su libro El Aquí y el Ahora. Vivir en esa importancia de vivir en el aquí y en el ahora. Mis queridos amigos, hay mucho desconocimiento en esto. Sé que esto va por niveles. Hay gente que dice o va a decir, no entiendo lo que hablan. No se preocupe, todavía no estás preparado para llegar a este nivel de comprensión. Hay otros que sí comprenden, hay otros que sí practican. Entonces son niveles. No te preocupes para nada si me estás escuchando y me estás viendo y dice, no alcanzo a procesar. Más adelante cambiará. La buena noticia es que lo que somos ahora, dentro de 10 años, cuando empieces el proceso de crecimiento espiritual, de información a nivel de sabiduría, empezarás en el proceso de comprender que somos esencia en una presencia, pero la esencia no tiene espacio, no tiene sitio y es infinita. Y esa esencia es energía que puede controlar la parte emocional y la parte del dolor físico. Esto es una gran noticia y se logra simplemente con la práctica y la comprensión de que eres Dios y no te das cuenta, porque estás creado con la máxima tecnología de amor que la divinidad ha puesto en ti. Hasta luego, mis queridos amigos, los quiero mucho. Soy Asalud San Clemente, su psicólogo transpersonal desde Londres. Chao.